Bueno, muy buenos días. Estamos dando comienzo otra vez a la clase de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista de Paso del Rey. No veo que haya nadie presente todavía. Por favor, les voy a pedir que me avisen si se está escuchando bien, porque estoy, justamente con el manos libres, a ver si se escucha mejor, porque los reclamos de los domingos anteriores era que no se escuchaba bien. Así que, ahí ya está Carolina viendo el video. Le voy a pedir que por favor me confirme que se escucha mejor con el manos libres, ¿no es cierto? Y si no, lo sacamos y volvemos al sistema anterior. Así que, hoy estamos con capítulo 4 de Marcos. La vez pasada habíamos quedado ahí, Marcos capítulo 4, después de estudiar la parábola del sembrador, o como la llamábamos, la parábola de los terrenos. En Marcos capítulo 4 nos encontramos con un texto que no aparece en los otros evangelios, ni en Mateo ni en Lucas. Entonces, nos encontramos con poca información, digamos, como para comparar. Pero sí nos encontramos en Mateo con el relato en el capítulo 13 de la parábola del trigo y la cizaña, así la llaman, ¿no? En la versión Reina Valera, en el capítulo 13, versículo 24, tendríamos que hacer una aclaración, o dos de ellas, aclaraciones. Una que en realidad no sería la parábola del trigo y la cizaña, sino como la llamaron los discípulos después, en el versículo 37, cuando Jesús explica esta parábola, dice: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es decir, que no sería la parábola del trigo y la cizaña, sino la parábola de la cizaña, ¿no? Ahora, esta parábola de la cizaña se parece mucho, evidentemente, ¿no? Al leerla, es muy parecida a la de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29, que es la llamada parábola del crecimiento de la semilla. Se parece mucho. Evidentemente, Mateo tomó esta parábola y agregó algunos otros detalles, ¿no? Que Marcos no lo registró. Entonces, la parábola completa la tendríamos en en Mateo. Y Marcos habría registrado parte de la parábola. O son dos parábolas diferentes, ¿no? El tema es que ambas tienen elementos en común y los vamos a estar estudiando juntas, ¿no? Entonces, podríamos empezar con la parábola de Marcos. Ahí veo que está algunos hermanos, hermanas conectados. Por favor, si pueden, confírmenme que se está escuchando mejor con manos libre que puse por el reclamo que me habían hecho de que no se escuchaba bien los videos, ¿no? Así que, estamos entonces en Marcos capítulo 4, versículo 26, que dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y siembra, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien, acá tenemos entonces una parábola referida al reino de Dios. Y esa es la segunda aclaración que dije que íbamos a hacer en relación con, gracias, entonces ya tengo la confirmación de que se escucha mejor. Gracias. Entonces vamos a seguir con este método.
Decía, la segunda aclaración, que dije, hace falta dos aclaraciones. La segunda es que en Mateo capítulo 13 habíamos dicho justamente el domingo pasado que en 13.1 daba comienzo a el sermón de las parábolas del reino. Como vimos, en Mateo hay 5 sermones. Y ya vimos el sermón del monte, vimos el sermón que llamamos misional, donde hablaba del llamado y el envío que Jesús hacía a sus 12 discípulos, los apóstoles, pero al mismo tiempo como la serie de temas que aparecían en esos capítulos, o en ese capítulo, tenían que ver todos con la misión de la iglesia, ¿no? Y que no eran exclusivos de los apóstoles, sino de todos los discípulos. Ahora estamos con, en el capítulo 13, el sermón de las parábolas del reino. Este sermón se va a extender hasta el versículo 53, donde dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Es decir, el sermón de las parábolas del reino en Mateo está contenido en el capítulo 13. Entonces, volviendo a Marcos capítulo 4, versículo 26, esta es en definitiva también una de las parábolas del reino, porque está explicando algunas de las características del reino de los cielos, ¿no? O el reino de Dios. Los dos términos que se usan para explicarse. Que es importante entender para nosotros qué es el reino de Dios, a qué se refiere Jesús cuando enseña acerca del reino de Dios. Porque el reino de Dios o el reino de los cielos no es un lugar tangible, ¿no? Por ejemplo, podemos leer en Mateo capítulo 6, versículo, ya les digo, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno lee este versículo, buscar el reino de Dios, si tenemos un concepto de que el reino de Dios es un lugar, un ámbito físico, buscarlo significa emprender un viaje, ¿no? Pero no se trata de eso, no es un lugar físico. El reino de Dios no es un castillo, una ciudad o un lugar específico o un grupo de gentes reunidas en un determinado lugar, ¿no es cierto? Sino que el reino de Dios tiene que ver con una acción que realiza el Espíritu Santo sobre nosotros. Es decir, el Espíritu Santo reina en nosotros. Es decir, lo que tenemos que buscar, lo que nos insta este versículo, es buscar que Dios reine en nuestras vidas. Entonces, cuando las parábolas del reino de Dios están describiendo el reino de Dios, tiene que ver con esta característica: Dios reinando en mí, en mi ser íntegramente, ¿no? Pero también es esa influencia que genera el Espíritu Santo en las personas, no solamente individualmente, sino también comunitariamente, ¿no? Entonces, por eso decimos que la Iglesia es la manifestación concreta en nuestro tiempo, ahora y ya, ¿no? La Iglesia, la comunidad de creyentes, de fieles, ¿no? No la Iglesia como una institución religiosa, y a eso justamente apunta estos estudios, ¿no? Que vamos a ver ahora acerca del reino de Dios, que no se trata de una institución religiosa, no se trata de un lugar donde se organizan cosas, ni un grupo de personas que llevan adelante ciertas actividades, sino que el reino de Dios es el gobierno del Espíritu Santo sobre las personas, ¿no? Y entonces
obviamente la manifestación de eso es en aquellos que lo buscan, es decir, en los hijos de Dios. Y la manifestación entonces se da en el ámbito de la comunidad de hijos de Dios, que es la iglesia. Pero el término iglesia vino a ser usado como elemento físico, es decir, un edificio, un templo, ¿no? La iglesia, o un tipo de encuentro, como por ejemplo un culto, o una organización, como puede ser una iglesia X, ¿no? Con determinado nombre, una organización religiosa. Entonces, como se usa el término en un sentido diferente del de la Biblia, es muy importante entender el concepto bíblico de reino de Dios y paralelamente de iglesia, ¿no? Y este pasaje, como estamos viendo, empieza a explicarnos algo acerca del reino de Dios. Y dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces empezamos a ver algunos elementos, ¿no?, que esta parábola contiene, y es un hombre y una semilla. Un sembrador, como decía la parábola del sembrador, ¿no? Pero ¿quién es este hombre? ¿A qué representa este hombre? ¿Y qué representa la semilla? ¿No es cierto? Y después dice, y duerme ese hombre y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Después también nos habla de la tierra, que de suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Es decir, que hay un fruto, porque dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Acá tenemos otro elemento, que es la siega, que es el fruto, que es la tierra, ¿no?, que es la semilla y que es el hombre. Ahí tenemos varios elementos en esta parábola que nosotros tendremos que analizar. Entonces, en principio, pensamos a comparar con la parábola del buen sembrador y tomamos en cuenta que la semilla es la palabra, que fue sembrada, como vimos el domingo pasado, en el estudio anterior. Si ustedes no lo escucharon, pueden escucharlo por el muro de la Bautista, y si no, como ya les dije, pueden entrar en YouTube, en el canal que lleva mi nombre, Samuel Mato, y ahí van a tener todos los estudios también que hemos hecho desde que empezó la cuarentena, ¿no? Entonces, la semilla es la palabra. Es lo primero que nosotros interpretamos, porque lo estuvimos viendo en la parábola del buen sembrador. La semilla es la palabra predicada, la doctrina enseñada. Eso nos explicaba el pasaje de Marcos 4 y en sus paralelos en Lucas y en Mateo. La semilla es la palabra. Y la semilla, que es la palabra de Dios, nos dice en Isaías, capítulo 55, que esa palabra que Dios pone en los corazones, en las mentes de las personas, ¿no? No vuelve a él vacía. Dice Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. Es decir, la lluvia desciende y genera un fruto, ¿no es cierto?, en la semilla que se sembró. Entonces, acá es la palabra que sale de su boca y no vuelve vacía. Entonces, esta semilla es como esa agua que desciende, que genera un fruto, ¿no? Y que es su palabra y no vuelve vacía, ¿no? Entonces, la semilla la consideramos como su palabra, siguiendo la parábola del buen sembrador,
da fruto, da fruto. Y ese fruto siempre va a llegar a él porque es una palabra que no vuelve a él vacía. Ahí tenemos un caso, ¿no es cierto? El otro está en 1 Corintios, capítulo 3, donde Pablo está hablando de sí mismo y de Apolos, como dos personas que hicieron distintas tareas. 1 Corintios capítulo 3, en este pasaje se habla del problema de las divisiones que había en la iglesia en Corinto, porque algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. Entonces Pablo, mostrándoles que no es importante ni uno ni el otro porque simplemente tienen dos funciones, dice, 1 Corintios 3, 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté una semilla, Apolos regó el agua, ¿no? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, Pablo plantó la semilla, es decir, el Evangelio. Él fue y predicó el Evangelio. Pero la enseñanza de Apolos, que no era apóstol, era un predicador, la enseñanza, la palabra que Apolos siguió dando, fue un riego, un agua, como la que menciona en Isaías. Entonces, la semilla es la palabra, y la semilla también es la palabra también es el agua, es decir, lo que crece, lo que da fruto en una tierra que en este caso eran la gente de Corinto, ¿no? Es decir, una tierra que dio fruto, como lo vimos en la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos que vimos el domingo pasado, ¿no? En el estudio anterior de Marcos capítulo 4. Así que el hombre, en este caso, como veíamos Marcos 26, nos preguntábamos, un hombre echa una semilla en la tierra, el hombre, la persona que se menciona acá, es el creyente, el Hijo de Dios o la Iglesia que da la palabra. Siguiendo esta línea, la semilla es la palabra, que se siembra en una buena tierra, y es decir, en una persona receptiva a la palabra y que da fruto. Como dice acá en el versículo 27, el que sembró la semilla no tiene efecto sobre el crecimiento de la semilla. Es lo que nos decía 1 Corintios 3, versículo 6. Es decir, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que siembra no tiene capacidad de hacer que la semilla crezca y dé fruto. Entonces, por eso la palabra es de Dios. En Isaías 55 nos mostraba ese hecho, ¿no es cierto? La palabra que es de Dios no vuelve a él vacía, es decir, que va a dar un fruto. Ese fruto, obviamente, tiene que ser el arrepentimiento y el cambio, es decir, arrepentimiento en el sentido de cambio, no el arrepentimiento en el sentido de entristecerse, ¿no es cierto?, sino de cambio de conducta. Entonces, el arrepentimiento y la fe, es decir, el arrepentimiento, si no hay una manifestación de fe en Jesucristo como nuestro Salvador, es un arrepentimiento que no va a llevar a ningún término, porque solamente a través de la fe podemos lograr el cambio. Entonces, el fruto que da es el arrepentimiento y la fe. Eso lo hace Dios, ninguno de nosotros podemos hacer eso. El crecimiento lo da Dios, dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Así que, por eso dice el versículo 28, de suyo lleva fruto la tierra. El que sembró la semilla y la regó no puede hacer más nada que eso. Entonces, transmitir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y enseñar el mensaje íntegro del Evangelio
es la única tarea que podemos hacer nosotros, ¿no? Podemos lograr que genere una consecuencia de arrepentimiento y fe. Eso es algo entre el que escucha y Dios. Por eso, lo que vimos el domingo pasado en la parábola de los terrenos es que cada uno se tiene que hacer cargo de sacar la dureza que hay en su mente para recibir la palabra, o las piedras que quedaron, o los cardos y espinos, digamos, ¿no?, que crecen, ¿no es cierto? Eso, vean el estudio de ese capítulo, ¿no?, o de ese párrafo del domingo pasado. Entonces, de suyo lleva fruto, es entre Dios y esa persona. Nosotros no podemos hacer nada para ello, ¿no? Y finalmente, el otro elemento que aparece es: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La siega con S es la cosecha, ¿no? Es decir, el día de la cosecha. El día de la cosecha. ¿A qué se refiere con esto de la cosecha? También tenemos dos énfasis, ¿no? Si seguimos el énfasis de Mateo capítulo 13, en el versículo 39, Mateo 13, 39, que nos habla de la parábola de la cizaña, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero si seguimos esa línea de pensamiento que nos transmite el Señor acá al explicarnos la parábola de la cizaña, dice en el versículo 39, la siega es el fin del siglo, es decir, la segunda venida de Cristo. La cosecha es la segunda venida de Cristo. Pero también tiene otro énfasis, la siega, es decir, la cosecha. Tiene otro énfasis y está en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 nos habla de la cosecha, cómo, digamos, recoger el fruto. Es decir, se sembró la semilla, que es la palabra, ¿no? Se sembró la semilla y hay que recoger el fruto. Recoger el fruto es decir, obtener un resultado. En Juan 4, versículo 35, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Es decir, ustedes saben bien cuándo es el tiempo de la cosecha. Ustedes se dan cuenta que faltan 4 meses para que llegue el tiempo de la cosecha. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que está diciendo acá es: presten atención, porque los campos blancos era cuando la espiga del trigo ya estaba lista para ser recogida, ¿no es cierto?, segada, ¿no? Y entonces la espiga doradita trasluce el sol en ella y se ven los campos blancos, ¿no? Porque ya no es la espiga verde, ni como vamos a ver después, tampoco es la cizaña, ¿no?, sino que es el grano listo para ser cosechado, ¿no? Entonces le dice: alcen los ojos, es decir, saquen la mirada de sí mismos y empiecen a observar lo que pasa alrededor, porque lo que se sembró ya está listo para ir a cosecharlo. Los campos están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Es decir, que el fruto no es un fruto ni personal, no es algo que voy a cosechar para mí, ¿no? Obviamente nada que ver. No es algo que se cosecha para mí, ni tampoco es algo terrenal. Es decir, el fruto que se cosecha es para vida eterna. Es decir, personas que pasaron de muerte a vida eterna. Ese es el fruto. Entonces, dice, se recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es decir, uno es el que cosecha y otro fue el que sembró, pero que se alegren uno con el otro. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Esto nos pasa muchas veces. Uno siembra la palabra, pero no ve el resultado
de esa palabra, de ese evangelio predicado, anunciado. Lo ve otro. Esto pasa muchas veces y esto es el dicho y así se cumplió también con los apóstoles. Unos habían sembrado y ahora los apóstoles estaban cosechando. Versículo 38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y después vemos cómo la siembra de la palabra que Jesús había hecho en esa mujer samaritana dio fruto de una gran cosecha en que los samaritanos creyeron, dice el pasaje, no solo por la palabra de la mujer, sino porque ellos mismos vieron, ¿no?, a Jesús el Salvador. Entonces, el contexto acá de la siembra y la cosecha es otra vez la palabra, pero la cosecha ya no es la segunda venida de Cristo, sino es ver el resultado. Unos sembraron, labraron la tierra y sembraron, pero otros vieron el resultado, cosecharon. Esto es, ahora ustedes están llamados, dice, a cosechar lo que ustedes no labraron. Es decir, que la cosecha también tiene este otro aspecto. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parábola del reino? Acá en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Que hay como dos líneas, que una se complementa con la otra. Una es la línea de que nosotros, siguiendo los otros pasajes de la Biblia, ¿no?, nosotros somos ese hombre, que vamos, sembramos la palabra y la palabra da un fruto. Ese fruto va a ser cosechado cuando Cristo venga, pero también nosotros vamos a estar viendo el resultado. Otra línea nos presenta en Juan capítulo 8, donde Jesús, Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, en el versículo 20. Acá dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, en este hecho de que ciertos griegos se acercaron porque querían conocer a Jesús, Jesús vio una señal de que ya había llegado el momento, se había acercado el momento en que Él iba a ser crucificado, ¿no? Y ahora viene una parte interesante. Dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, acá nos muestra otro aspecto de la semilla de trigo. En este pasaje, la semilla de trigo es Jesús. Jesús es el sembrado, pero también es el sembrador. Él sembró su vida entregándola en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados y de la muerte. Es decir, el reino de los cielos comienza de esta manera. Jesús, que es el hombre que salió a sembrar, se sembró a sí mismo. La semilla, el trigo, es Jesús mismo. Él se dio en la cruz para entonces dar fruto. Y dice este pasaje, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo,
pero ese muere lleva mucho fruto. Es decir, Jesús tenía que morir para que el reino de los cielos, que Él está enseñándonos, se manifestara, ¿no? Entonces, para que dé fruto, esa semilla tenía que morir. Jesús era la semilla y Él iba a entregar su vida en la cruz para que haya mucho fruto. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, la fe de Abraham no tenía sentido, porque la fe de Abraham, y por eso somos hijos de Abraham, porque tenemos la misma fe de Abraham, la fe de Abraham era la fe en el Mesías que había de venir. Cuando Abraham llevó en Génesis capítulo 22, lleva a Isaac a ser sacrificado en el monte, él sabía que Dios se iba a proveer de un cordero. Y estaba seguro de eso. Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, la daga, pero no tenemos el cordero. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Cuando levantó su cuchillo para sacrificar a Isaac, entonces el Señor se le apareció y le dijo que se detenga. Y apareció en el zarzal, trabado por medio de sus cuernos, un carnero. Ese no era el cordero. Era un carnero que iba a ser sacrificado en ese momento, pero el cordero es Jesús. Así lo decía Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo es el cordero. Y Jesucristo entonces era el fin de la fe de Abraham. Y es nuestro, donde tenemos depositada nuestra fe. Es en Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, esa fe hubiera sido inútil, sin sentido. Pero justamente se hizo efectiva la salvación de Abraham por la fe en el Mesías que había de venir, porque Jesucristo murió y resucitó. Entonces, así es el sentido de esta palabra semilla. En este caso, la semilla de trigo, que es Jesucristo, fue sembrada para darnos a nosotros vida eterna. Entonces, volviendo a la parábola de Marcos, capítulo 4, tenemos otra línea acá, ¿no es cierto? El hombre, el verdadero sembrador, es Jesucristo. La semilla es Él mismo. Él mismo se sembró, muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, Él esperó el fruto, y el fruto somos nosotros. Vidas salvadas por su muerte en la cruz. Y un día entonces, Él va a venir a cosechar lo que sembró. Es decir, va a buscar a aquellos que han puesto su fe en Él. Así que Él es el primer sembrador. Él es la semilla y Él es el que cosecha. Pero nos hace partícipes a nosotros. Y entonces nosotros sembramos la palabra de Él, ¿no? Y somos participantes junto con Él de una cosecha de la que nosotros realmente no somos gestores. Jesucristo es el que gestó la verdadera cosecha. Y disfrutamos en este tiempo de ver los resultados de esa palabra sembrada en los corazones de las personas. Pero en realidad Él nos hace copartícipes de esa tarea de ser sembradores. No somos sembradores propiamente dicho, porque el sembrador es el Señor Jesucristo. Él se sembró a sí mismo, la verdadera semilla, porque la palabra en definitiva es Jesús. Jesús es la palabra. Para eso podemos estudiar el capítulo 1 de Juan. Jesús es la palabra. Y por la palabra fue constituido el universo, nos dice en Hebreos, ¿no es cierto? Cuando Dios dijo, sea la luz, esa palabra que estaba desde el principio es Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús es la palabra. En Proverbios lo encontramos personificado como la sabiduría. Y podemos leer los primeros capítulos de Proverbios y leemos la sabiduría. La sabiduría es Jesús, ¿no? Entonces, Jesús es
la semilla. Él se sembró a sí mismo. Él es la palabra que nosotros predicamos. Entonces, no se trata tampoco de una doctrina, una cantidad de enseñanzas teóricas. Por otro lado, entonces, esto nos lleva a otra cosa adicional, que si Jesús es la semilla y Él se sembró a sí mismo, y nosotros, como copartícipes de esa siembra, comenzamos a ser sembradores también, no sembramos solamente una palabra teórica, una doctrina teórica, sino que también sembramos nuestras vidas. Y esto es mucho más que decir una palabra, como en este momento estoy haciendo yo, que se transmite a través de las redes. Es mucho más que eso. Ese sería muy sencillo para la iglesia o el creyente decir, siembro la palabra, entonces es fácil. Grabo videos y nada más, listo. No necesito ir a una iglesia para recibir la palabra, no necesito ir a un lugar para dar la palabra. Puedo mantenerme en mi vida íntima, privada, en lo secreto, en mi casa y seguir dando la palabra, pero no es eso. Sembrar la semilla, Jesús nos mostró ejemplo, es sembrarnos a nosotros mismos, entregarnos. Por eso el pasaje de Juan capítulo 12 no solamente habla de Jesucristo, sino que también nos habla a nosotros. Por eso dice en el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Sembrar la semilla no es simplemente comunicar una doctrina, una enseñanza, un cúmulo de creencias, sino que es dar la vida en servicio para que el otro comprenda el mensaje de salvación y entonces pueda creer en Jesucristo como su Salvador y tener vida eterna. Es una entrega de vida. Si nosotros vamos a ser copartícipes con Jesús en sembrar la semilla, no es solamente una palabra al pasar que nosotros vamos a sembrar, sino que nos vamos a entregar a muerte en el servicio, en el negarnos a nosotros mismos, como ya hemos visto en otros estudios, por ejemplo, aquel de Mateo en el capítulo del sermón misional, en el capítulo, esperen que ya les digo, en el capítulo 10, exacto, en el capítulo 10, cuando vimos el sermón misional y cuando vimos en el párrafo de el versículo 34 en adelante, ¿no? Vimos estas cuestiones de lo que era morir a nosotros mismos para darnos en servicio a otra persona. Entonces, no es sembrar una palabra nada más, es sembrar una palabra que va acompañada de una vida, de una conducta, de un servicio, de una actitud. Y eso es claro entonces en este énfasis, digamos, que nos muestra Juan capítulo 12. Entonces, el pasaje de Marcos capítulo 4 nos muestra que es más que lo que nos presenta la primera parábola del sembrador o de los terrenos, en donde claramente la semilla es una palabra, es un mensaje, ¿no es cierto? Pero acá el reino de Dios es algo más que palabras. Es algo más que palabras, es vida. Esto es otra faceta que nos está mostrando esta parábola del reino de Dios. Bueno, entonces ahora sí podemos ir al capítulo 13 de Mateo, y en el capítulo 13 de Mateo tenemos la parábola titulada en la versión Reina Valera, la parábola del trigo y la cizaña. Pero como vimos en Mateo 13, Mateo 13, 36, los discípulos la llamaron la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Así que el énfasis no está puesto como en el otro, el pasaje de Marcos capítulo 4, en el trigo, sino que acá el énfasis está puesto en la cizaña. Es decir, fue sembrada cizaña. Vamos a leer de Mateo 13, del 24 en adelante. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, las parábolas del reino, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta acá tenemos entonces la parábola de la cizaña. En el versículo 33, entonces viene la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, muy bien, esta explicación nos muestra otra vez que el que siembra es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Pero en esta parábola aparecen otros personajes más, ¿no es cierto? En el capítulo 13, versículo 27, y bueno, 25, ¿no? Porque en el versículo 24 dice que un hombre sembró buena semilla. Pero el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, ¿no? Y esos hombres son los que se mencionan en el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Es decir, que esos siervos, esos hombres, ¿no?, que trabajan con el hombre, el padre de familia, somos nosotros, los que colaboramos en la siembra. Pero la siembra la hace Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Jesús usaba ese término Hijo de Hombre cuando se quería identificar con nuestra naturaleza humana, pero usaba el término Hijo de Dios cuando quería mostrar que Él tenía una naturaleza divina, ¿no? Entonces, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, Él es el que siembra, y nosotros somos copartícipes de esa siembra con el Señor. Somos los siervos de la siembra, los siervos del padre de familia. No somos nosotros, entonces, en definitiva, los que sembramos. Participamos junto con el Señor en la siembra. Y entonces dice esta parábola que este hombre sembró la buena semilla. Pero mientras dormían entonces vino su enemigo y sembró cizaña, ¿no?
En el término común de la vida se usa esta parábola, sin saber que se usa, diciendo no siempre cizaña, cuando alguno está tratando de decir algo que puede perjudicar a otra persona o generar enemistad entre un grupo de personas. Ese no es el sentido de esta parábola, no es la idea, ¿cierto? Es decir, la cizaña acá es una planta que se parece al trigo, salvo en la última etapa, cuando da fruto. La cizaña, dicen, ¿no? Porque yo no la he visto, pero en los estudios uno puede encontrar que la cizaña tiene la misma forma del trigo. Nada más que cuando llega el momento en que el trigo da fruto, el fruto del trigo es pesado. En cambio, el falso fruto de la cizaña no pesa, ¿no? Porque simplemente tiene la forma, pero no genera ese fruto comestible que es el trigo, ¿no es cierto? Entonces, el trigo, que es pesado, hace que la gavilla se incline. Entonces, al inclinarse, se puede detectar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Porque la cizaña, que se parece al trigo, se mantiene erguida porque no tiene el peso del grano de trigo. Entonces, ahí es el momento donde se puede diferenciar claramente. La cizaña queda por arriba y se puede arrancar sin ningún problema. Y después entonces queda el trigo. Eso es lo que intenta decir el versículo 30, cuando dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña. Toda esta aclaración, digamos, de lo que es estos elementos de la siembra, nos sirven a nosotros para entender la parábola, ¿no? Entonces podemos ver que el fruto de esa cosecha, que es trigo y es cizaña, digamos, son personas. Son personas. ¿Qué son las personas? Que nos aclara en el versículo 38, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Es decir, Jesús siembra su vida y su vida es el Evangelio, y nosotros lo anunciamos, lo contamos a otros y somos siervos del Padre de familia, participamos junto con el Señor en su cosecha, en su siembra, ¿no? Y vamos viendo los resultados, siguiendo el ejemplo o siguiendo la línea de Juan capítulo 4, vemos los resultados. Entonces estamos cosechando. Cuando le preguntamos a una persona si quiere entregarle su vida a Cristo, por ejemplo, estamos viendo los resultados, o vemos vidas cambiadas creyendo en Jesucristo, vemos los resultados, estamos cosechando. Pero somos copartícipes de esa siembra, ¿no? Pero la cosecha definitiva va a ser al final del tiempo, es decir, cuando en el final, en la culminación, cuando Cristo venga otra vez, entonces Él lo que va a hacer, va a cosechar. ¿Qué va a cosechar? Va a cosechar personas. Es decir, que el trigo y la cizaña son personas. Ahí podríamos hacer una analogía entre lo que es el fruto del trigo y el de la cizaña, ¿no? Con esto vemos muchas parábolas, muchos textos, en donde nos habla de que por los frutos somos conocidos. Es decir, los resultados de vidas cambiadas, resultados de arrepentimiento, con fe, que nos transforma la vida. Eso es el buen fruto. Entonces nosotros damos o mal fruto o buen fruto.
Solamente cuando somos hijos del reino podemos dar buen fruto. Si no, aunque intentemos tener una buena conducta, seguimos siendo cizaña que damos mal fruto. Y esto es un tema muy importante porque podemos parecernos sin ser. Podemos hacer de esta cuestión de la gavilla erguida de la cizaña y la gavilla inclinada por el peso del fruto del trigo una analogía con la vida cristiana, ¿no es cierto? Con lo que se espera de la vida cristiana. Podemos hacer una alegoría. Esto sería distinto de la parábola, ¿no? La alegoría, ¿cuál es? Que bueno, podemos decir que cuando nosotros nos humillamos en obediencia y en buscar que Dios reine en nuestras vidas, como el trigo, que se inclina, entonces damos buen fruto. Pero mientras en nuestra altivez continuamos con nuestra manera de pensar, creyendo que por nuestras buenas obras somos merecedores de algún beneficio, nos mantenemos como la cizaña, bien altivos, ¿cierto? Entonces, eso es una parte de alegoría que podemos hacer viendo lo que es la enseñanza del el hijo del reino y el hijo del maligno, ¿no? Ahora, hijos del maligno, así lo llamó Jesús a los fariseos de su momento. En Juan capítulo 8 tenemos ese relato en donde los religiosos de su momento, de la época de Jesús, pensaban que por el hecho de ser descendientes de Abraham, ellos eran hijos de Abraham. Entonces, dice en Juan capítulo 8, versículo 31, que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, es decir, somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, con mayúscula, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, es decir, en una tierra dura, como la del camino, que de la parábola del sembrador o de los terrenos. No recibían su palabra, no recibían lo que él les decía. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Esto lo habíamos visto justamente leyendo Santiago capítulo 2, ¿no es cierto? Que Abraham no solamente fue justificado por la fe, también por sus obras. Es decir, podemos creer con nuestra mente como cree Satanás y tiembla, dice en Santiago capítulo 2, pero justamente como solamente creemos intelectualmente, ¿no? Pero no hay una confianza, una fe, es una creencia dogmática, ¿no? Religiosa, no creemos con un sentido de confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nuestras obras muestran que no tenemos esa confianza. Nuestras obras muestran que creemos como Satanás, que tiene miedo. Pero si nosotros tenemos una fe como la de Abraham, en la que tenemos confianza en Jesucristo, entonces nuestras obras manifiestan esa fe que es confianza en Jesucristo, y entonces las obras también son justificación, ¿no?
porque evidencian esa fe. Entonces Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si no harían las obras de Abraham. Pero ahora, dice el versículo 40, procuráis matarme a mí, hombre, que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham creyó la palabra, ¿no? Ellos no creían la palabra. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, acá está la cuestión. Cuando nosotros le creemos a Jesús, no solamente creemos en Él, que digamos, creemos que existe, creemos que Dios existe, ¿no? Es decir, creer en Él es confiar en Él, creer lo que Él dice. Entonces, cuando nosotros le creemos a Él y confiamos en Él y lo que Él dice en su palabra, entonces nos hacemos sus hijos. Pero mientras tanto, mientras no le creemos a Él y seguimos con la altivez de nuestro pensamiento, ¿no? Que en realidad es la corriente de este mundo, como habíamos visto el domingo pasado, entonces somos hijos del diablo, porque seguimos esa misma línea de pensamiento y de conducta, ¿no? Entonces, versículo 43 también nos muestra por qué no entendéis mi lenguaje, por qué no podemos entender la palabra de Dios, ¿no? Porque no lo buscamos, por eso dice, porque no podéis escuchar mi palabra, ¿no? Es decir, la palabra de Dios genera una resistencia porque nos empuja a morir a nosotros mismos, a morir a la carne, a nuestros deseos, nuestras pasiones contradictorias, ¿no? Entonces la rechazamos. Al rechazar la palabra, nos quedamos con nuestras ideas y entonces no podemos entender más. Eso era el propósito de las parábolas también, ¿no es cierto? Lo habíamos visto el domingo pasado. El propósito de las parábolas era que aquel que estaba dispuesto a recibir iba a entender más, pero el que no estaba dispuesto a recibir, porque rechazaba a Jesús, ¿no? El que no estaba dispuesto a recibir no iba a entender nada. Escuchando, pero no recibiendo. Entonces, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, eso es lo que manifiesta en Mateo capítulo 13, cuando habla de la cizaña. La cizaña son los hijos del diablo. Bueno, ¿quiénes son los hijos del diablo? En Efesios capítulo 2 la habíamos visto ya, ¿no es cierto? Es claro este pasaje, ¿no? Que todos somos hijos del diablo, ¿no? Dice en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, todos somos hijos del diablo, hasta que le entregamos nuestra vida a Cristo y entonces, por la obra del Espíritu Santo, pasamos a ser hijos de Dios. Por eso dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, nosotros podemos ser hijos de Dios habiendo sido hijos del diablo. Esto, si vos todavía no le entregaste tu vida a Cristo, entendé que sos como todos, ¿no? Hijos del diablo. Pero podés dejar de ser hijos del diablo y pasar a ser hijos de Dios,
como la Biblia nos enseña. En Juan capítulo 1 nos muestra, digamos, que esto es así, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros que hemos recibido a Jesucristo y que hemos creído en Jesucristo, su palabra, sus promesas, le creemos a Él, ¿no? Nos dio Dios esta capacidad, este poder, este derecho de ser hechos hijos de Dios. Los versículos que siguen dice, versículo 13, las palabras que siguen dice, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no tiene que ver con una descendencia sanguínea. Esta era la confusión de aquellos religiosos de Juan capítulo 8. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, sanguíneos, ¿no es cierto?, de ser una descendencia sanguínea, eran entonces hijos de Dios, ¿no? Y aclara acá que no, es decir, que porque mis padres fueron hijos de Dios, yo no voy a ser naturalmente hijos de Dios. Porque mis antepasados fueron hijos de Dios, yo no voy a ser naturalmente hijo de Dios. No, no es por descendencia sanguínea. También dice el versículo 13, ni de voluntad de carne. Es decir, no es por la voluntad o la fuerza de voluntad carnal, humana, que uno puede poner esmerándose para lograr una determinada conducta que uno puede llegar a ser hijos de Dios. No es tampoco por una autodisciplina y un esfuerzo de voluntad o una decisión temporaria que uno tome, ¿no? No, tampoco de eso. Ni de voluntad de varón. No es que alguien me designa hijo de Dios, no es que alguna persona con una supuesta autoridad define, dice, bueno, a partir de ahora yo te designo hijo de Dios. No es así tampoco, ni una organización, menos tampoco, ¿no? No es por voluntad de varón, sino, dice, de Dios. Es algo que hace Dios. Obviamente que hay una decisión mía que es depositar mi confianza en el Señor Jesús. Pero el fruto lo hace Dios. Dios es el que hace ese resultado de salvación. Y esto es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo en el capítulo 3, cuando en el versículo 3, Juan 3:3 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y después en el versículo 5 le vuelve a decir, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, nosotros no podemos ver las evidencias de que Dios está reinando, ni tampoco podemos ser parte del reino de Dios, ¿no es cierto?, si nosotros no nacemos de nuevo, que se nace por el Espíritu Santo, ¿no? Porque de mi madre yo nací un ser humano, ¿no? Y eso es lo que no entendía Nicodemo, que otra vez voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer siendo viejo. Es decir, de mi madre nací un ser humano, pero del Espíritu Santo se nace hijo de Dios. Es algo que hace Dios, ¿no? Pero aquellos que creen no como buscando creencias intelectuales, sino aquellos que confían, que ponen su confianza en Jesucristo como Salvador. Es decir, que hay que recibir a Cristo como Salvador personal. Entonces, de esta manera nos transformamos en hijos de Dios. Y el fruto del Hijo de Dios son las obras que estaban preparadas para aquellos que creen. Por eso somos trigo, porque damos fruto. El fruto esperado viene de los hijos de Dios. ¿Qué es? El resultado de lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que buscan el reino de Dios. El fruto del Espíritu, que nos lo revela en Gálatas capítulo 5, versículo 23 en adelante, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, es decir, el arrepentimiento nuestro da lugar a la obra del Espíritu Santo. Es decir, morimos a nosotros para que el Espíritu Santo
viva, actúe en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo hace esa obra. Dice en Romanos capítulo 8 que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y también dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es decir, que el Espíritu Santo genera en nosotros el fruto, que es el trigo del que se habla. No es el resultado de obras humanas, no es el resultado de una herencia sanguínea, no es el resultado del designio de una persona, es el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nosotros somos el trigo. Los que hemos creído en Él, le hemos entregado nuestra vida a Él y obviamente, naturalmente, debemos dar fruto, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En esto hay más para explicar porque obviamente nuestra vida es evidente que somos fluctuantes, ¿no? En esto. Y hay mucho más para explicar porque en 1 Juan capítulo 1 nos habla justamente que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, una y otra vez tenemos que volver a Él, buscando el reino de Dios, buscando el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permanentemente queremos dar buen fruto, nos causa gozo dar buen fruto. El Espíritu Santo se alegra en nosotros cuando damos buen fruto. Y cuando damos mal fruto, entonces el Espíritu Santo es contristado y nosotros nos damos cuenta que esa relación es dañada. Entonces queremos dar buen fruto. Entonces vamos en arrepentimiento a Él y buscamos nuevamente el reino de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que nos van explicando las parábolas del reino. Entonces, en esta parábola el reino de los cielos, la parábola de la cizaña, nos muestra que muchas veces hay personas que aparentan ser buen fruto, ser trigo, y son cizaña. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra función como siervos de la cosecha? Como siervos, de la siembra. Porque la cosecha, vimos en este pasaje, que son los ángeles los que cosechan, ¿no? Entonces, nosotros somos los siervos de esta siembra. No tenemos ni la semilla, ni somos el que se entregó en la cruz. La siembra, somos nosotros copartícipes de la siembra. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es sembrar la semilla, nada más. Nuestra tarea es sembrar la palabra y que esa palabra se vea en nuestra vida. Así es como sembramos nuestra vida también. Pero nada más. Nosotros no tenemos la responsabilidad de sacar la cizaña. Y esto es lo que les aclara en el versículo 28. La pregunta es, ¿no?, de parte de los siervos de la cosecha, de la siembra, los siervos de la siembra, dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esto nos hace acordar a Lucas capítulo 9, hay un relato en donde habían, sembrado, ¿no?, y se esperaba un fruto y no se vio ese fruto. Es en el versículo 51, ¿no? Están Jesús con Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Jesús los llamaba los hijos del trueno. Y ahora vamos a ver por qué los llamaba los hijos del trueno, ¿no? Juan es el que después escribió la epístola de Juan, ¿no?, y el evangelio, y las epístolas de Juan y el evangelio de Juan, ¿no? El que también escribió el libro de Apocalipsis. Fíjense la transformación que hubo en este Juan, porque no tiene nada que ver con este primer Juan que vemos acá, ¿no? Es decir, con la personalidad o el fruto de este Juan al principio, a eso me refiero, ¿no? Juan al principio daba un fruto, pero después, fíjense ustedes que llegó al martirio, ¿no? Es decir, sembró su vida
hasta el final. Pero acá vemos a Juan con otra actitud, ¿no? Junto con Jacobo, que Jacobo también sembró su vida en el martirio, ¿no es cierto? Lo vemos ahí en Hechos capítulo 12. Entonces, este Jacobo y este Juan no tienen nada que ver con el convertido, con el que el Señor a través de la obra del Espíritu Santo transformó. Jacobo y Juan fueron renovados, transformados a través de la obra del Espíritu Santo. A eso me refería. Y dice en el versículo 51 de Lucas capítulo 9, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que iba a morir y resucitar. Y entonces endureció su rostro, es decir, se puso en una actitud firme, Jesús, ¿no? Y fue a Jerusalén, sabiendo que allá en Jerusalén le esperaban los padecimientos. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para que Jesús pasase por ahí. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, estaba plantado como judío para cumplir las tradiciones en Jerusalén, en el tiempo de la Pascua. Así que los samaritanos, que no recibían a los judíos y los judíos no recibían a los samaritanos, había una enemistad entre ellos, no recibieron a Jesús porque llevaba toda la indumentaria, toda la evidencia de que iba a la Pascua a Jerusalén. Y dice en el versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Acá tenemos la actitud de los siervos de la siembra que quieren arrancar la semilla. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjense ustedes, es decir, no es nuestra tarea castigar al que no se arrepiente. Esa no es nuestra tarea ni nuestra responsabilidad. No es determinar quién es trigo y quién es cizaña y arrancar la cizaña. Hay un viejo ejemplo que se usa así en los ámbitos corporativos, que es el del cajón de frutas, ¿no? Entonces se dice, hay que sacar la manzana podrida para que no pudra a las demás. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar esos conceptos del mundo a la comunión de los creyentes, entramos en algo que no tiene nada que ver con el Evangelio. Es lo que Jacobo y Juan quisieron hacer, ¿no? Y entonces ellos querían sacar las manzanas podridas para que no se contaminen las demás. Es decir, oramos como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Estaban haciendo un paralelismo entre Sodoma y Gomorra y el holocausto de Elías, ¿no? Estaban mezclando las cosas, como hacen justamente aquellos que no comprendieron. Mezclan los pasajes y le dan a la interpretación que quieren a cada pasaje. El pasaje de Elías, de Primera de Reyes, capítulo 19, no era consumir a las personas, aunque sin duda Dios le había dado órdenes, ¿no?, de terminar con los profetas de Baal, pero el fuego no era para ellos, el fuego era para el holocausto, ¿no? Y en ese caso, el holocausto somos nosotros, que el fuego nos consuma a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿querés que descienda fuego sobre ellos? ¿Querés que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestra tarea es esa, llevar la palabra y cuando no se arrepienten, entonces, sacarlo de entre nosotros. Sacarlo, porque se tiene que ver quiénes no son de nosotros, ¿no? El primero Juan habla de los que se fueron de entre nosotros, los anticristos, dice, ¿no? Se fueron
porque no eran de nosotros, se fueron para que se vea que nosotros, pero se fueron ellos, no los sacamos nosotros. De cualquier manera, irse tampoco significa irse de una determinada organización, ¿no? o un determinado grupo, ¿no? Por ahí de pronto alguien se va de un grupo a otro grupo, ¿no es cierto? Permanece en la comunión, ¿no? Permanece en la comunión, no es que se fue. ¿Quién es el que se va? Se va el que rompe con la comunión y vuelve a lo que realmente nunca dejó de ser. Eso ya lo vimos cuando vimos también aquel estudio de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que lo pueden volver a ver ese estudio, ¿no es cierto? Entonces, no es el Espíritu, la intención del Espíritu Santo, el Espíritu, la intención de Jesús, no es destruir al que no se arrepiente o sacar lo que se supone que es falso. No, dejémoslo juntos, dejémoslos todos juntos. Fíjense, en Timoteo hay otro pasaje en donde el apóstol Pablo habla de la actitud correcta que nosotros tenemos que tener, dando la palabra, ¿no? En 2 Timoteo 2, en el versículo 23, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no peleador. No quiere decir que no podemos, como dice en otra expresión de la palabra, contender ardientemente por las Escrituras. Es decir, debatir, ¿no? Eso es una cosa, pero otra cosa es pelear y tener un espíritu vengativo, ¿no? Y eso es lo que dice acá de contencioso. Entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ya acá no está hablando de un debate, sino de los que se oponen. Entonces, que corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense, esta es la actitud de los siervos de la siembra, los siervos de Dios. La actitud es seguir dando la palabra, porque por ahí se arrepienten, ¿no es cierto? Por ahí se arrepienten. Claro que obviamente hay un límite, tenemos que poner límite a la actitud especulativa, ¿no? De la persona que es manipuladora y quiere destruir, ¿no? Entonces, en esto hay muchos pasajes acerca de lo que es la disciplina de la iglesia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, por ejemplo, ¿no? Porque no voy a meterme en ese tema de la disciplina de la iglesia ahora, ¿no? O la autodisciplina de la iglesia, ¿no? Pero vamos a ver, Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo le agregaría entre paréntesis, tan espirituales, ¿no? Como para decir que se creen tan espirituales. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense ustedes acá, hay un ejemplo muy claro de lo que es el llevar la carga de otro, ¿no? Es decir, sobrellevamos las cargas los unos de los otros, pero cada uno lleva su propia carga. Acá la carga es algo que es una falta, eso es, una falta. Es decir, un pecado, algo que yo estoy haciendo y estoy haciendo mal. Eso es una carga en este caso, ¿no? No un problema, una situación económica, una tribulación, ese es otro tipo de carga. Pero acá el énfasis está en la conducta. Entonces, yo llevo mi carga, la llevo yo, el otro me ayuda a llevarla.
¿Cómo me ayuda a llevarla? Hasta un lugar en donde me arrepiento y abandono eso. Pacientemente me ayuda a entender por si quizá me arrepiento, ¿cierto? Entonces me ayuda a entender, pero hay un momento en donde ya está. El otro tiene que hacerse cargo de su propia carga, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, si yo no me arrepiento, no van a estar los demás llevando mi carga indefinidamente. ¿No? Hay un momento en donde tiene que manifestarse el entendimiento de la enseñanza, en arrepentimiento, es cambio. Entonces, sí, ¿no? Con paciencia, con amabilidad, vamos haciendo que el otro entienda hasta un punto. Cuando ya nos damos cuenta que es una manipulación, vamos a poner un límite a eso, ¿no es cierto? ¿No? Pero la idea no es rogar que descienda fuego del cielo y lo consuma. No es esa la idea. Entonces, este pasaje de la parábola de la cizaña, en Mateo capítulo 13, nos muestra que nosotros no estamos para determinar quién es hijo de Dios y quién no. Entonces, la pregunta, ¿no? Que muchas veces se hace es: determinado grupo, determinadas personas o determinada persona va a ir al infierno. Es la pregunta de Jacobo y Juan. ¿Querés que nosotros roguemos para que descienda fuego del cielo? No. Nosotros no estamos para determinar quién va al cielo y quién va al infierno. Eso va a ser en el final de los tiempos. Así que eso es lo que justamente nos explica en el versículo 39. El fin, la siega, la cosecha, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Es decir, van a venir los ángeles con el Señor, y entonces va a venir la resurrección de los muertos, y entonces ahí viene la separación, ¿no? Como dice, las ovejas de los cabritos, la cizaña del trigo, es decir, los hijos de Dios de los hijos del diablo. Entonces, ahí va a venir esa diferenciación, y unos van a ir a vida eterna con el Señor y otros a condenación eterna. Y para esto tendríamos que ver un poquito ese pasaje que habíamos estudiado, en donde veíamos que era el Gehenna, que se estudiaba en el pasaje de Mateo capítulo 10, cuando versículos 26 al 33. Ahí vamos a ver un poquito más de, si ven ese estudio, de lo que es el infierno o el Gehenna, la condenación eterna. Así que nosotros no estamos para determinar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Nosotros estamos para sembrar la palabra, que es no una palabra teórica nada más, es una palabra vivida. Nuestras vidas en sacrificio, en entrega, en servicio para que las personas conozcan a Cristo. La verdadera siembra la hizo Jesucristo en la cruz. Nosotros seguimos su ejemplo, pero entramos en las labores de Él. Jesucristo es el que se sembró a sí mismo para darnos vida eterna. Así que el que cree en Él tiene vida eterna. El que recibe a Jesucristo como su Salvador tiene vida eterna. Cuando llegue entonces ese momento glorioso, cuando venga Jesucristo con sus ángeles, va a ser el gran día de la cosecha, de la siega. Ese día el Señor va a hacer con sus ángeles la separación de la cizaña del trigo, es decir, que por sus frutos se evidencian, ¿no? Nosotros lo conocemos, pero el Señor evidencia, ¿no es cierto? Sabe cuáles son sus ovejas oyen su voz, dice en Juan capítulo 10, y le siguen, y sus ovejas no van a morir jamás, ni nadie las puede arrebatar de su mano, ¿no? Entonces, nosotros, si hemos creído en Él, estamos seguros de esta salvación, somos trigo. Pero si no has creído todavía en Jesucristo como tu Salvador, ten en cuenta que va a llegar ese momento.
y tenés que entregarle tu vida a Cristo ahora. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de nacer de nuevo. Este es el tiempo en el que vos podés recibir a Cristo como tu Salvador y que las obras que hace el Espíritu Santo a través tuyo sean verdadero fruto. No un fruto falso de intentos humanos por pensar que vas a agradar a Dios con algo, ¿no? Cristo es el que agradó al Padre totalmente. El justo muriendo por los injustos. El que no tenía pecado ninguno, pagando los pecados de todos, que nosotros, ¿no?, éramos hijos del diablo si no le entregábamos nuestra vida a Cristo. Así que si vos no le entregaste tu vida a Cristo, este es el momento para apartarte, hablar con Dios y ponerte a cuentas con Él, decirle que crees en Jesucristo como tu Salvador, que Él pagó tus pecados en la cruz, entregarle tu vida a Él, decidir buscar el reino de Dios, que el Espíritu Santo reine en tu vida, para no ser arrancado como cizaña en el final de los tiempos, sino ser cosechado como trigo, y como trigo entonces el fruto ser puesto en el granero. Así que te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Pero nosotros que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y somos parte de este reino, somos llamados a entregar nuestra vida anunciando el Evangelio, con nuestras vidas y con nuestras palabras, ¿no? Entregar nuestra vida anunciando el Evangelio, pero de ninguna manera a determinar o a intentar determinar quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno, quién es verdadero creyente o hijo de Dios y quién es falso. Nosotros no estamos para eso, ¿no? De alguna manera nos damos cuenta por sus frutos que nos quieren engañar y que nos quieren manipular. Entonces podemos poner un límite, ¿no? Podemos poner un límite. Como dice ahí en 1 Corintios 5, el límite es la conducta, ¿no? Y la definición es el distanciamiento, ¿no? En 1 Corintios 5, en el versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con fornicarios de este mundo, o con avaros, o con ladrones, o con idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, el que da fruto, que sabemos que no es el fruto del Hijo de Dios, entonces tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Él para que se arrepientan. Pero si dice que es Hijo de Dios, pero da fruto de cizaña, con ese ni siquiera comamos. Es decir, ahí hay un límite, no nos juntemos con ese, porque ese viene a engañar, viene a mentir, viene a traer división, viene a perjudicar. Entonces, ese mantengamos una distancia, dice, ¿no es cierto? Pero no con el resto del mundo, porque para ellos queremos llevar un mensaje de salvación y de esperanza que es la vida en Jesucristo. Pero de cualquier manera, nosotros no estamos para determinar, ni en un caso ni en otro, que esa persona es condenada en el juicio eterno, ¿no? Nosotros estamos para dar la palabra y que se arrepienta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá dos parábolas que tienen un hilo en común, ¿no? Que es la parábola del trigo de Marcos capítulo 4 y la parábola de la cizaña, que es Mateo capítulo 13, ¿no? Y los dos tienen un hilo en común, que es una semilla que se siembra, y un fruto. Ese fruto es verdadero cuando es trigo, es decir, cuando tiene conducta cristiana, y es falso cuando tiene conducta que no es cristiana, ¿no? Entonces, el Señor se va a ocupar de ser quien condena, quien condena al final de los tiempos. Y podemos dar un pequeño avance a estas dos otras parábolas que se mencionan de forma muy, muy breve, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33,
que dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, hay un hilo en común que aparece en la parábola del trigo, la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Hay un hilo en común que fue sembrado, que es una semilla pequeña, que es sembrada en un ámbito que es inmenso, en la tierra. Así sos vos, así somos nosotros, somos comparativamente pequeños. Entonces esto vamos a ver el domingo que viene, lo leo un poco como para que traiga un poquito de entusiasmo, ¿no? A ver el domingo que viene esta otra característica del reino de los cielos. Entonces los animo, si no han participado, es la primera vez que participan de estos estudios o estas reflexiones, ¿no? Bíblicas, que puedan ver los estudios anteriores, ya sea a través del Muro de la Bautista o en YouTube, en el canal llamado Samuel Mato, ¿no? Y bueno, hermanos, les agradezco a los que están y espero que entonces se haya podido escuchar mejor con esto. Después escucharé sus comentarios. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo.